Buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en Se Presume Culpable, como cada sábado a las 9 de la mañana. Mi nombre es Alejandra Ojeda Garnero. Me acompaña Liz en los controles. Y bueno, un día que pinta bastante cálido para este sábado. Y como siempre vamos a tener temas vinculados a la temática que hablamos habitualmente, ¿no? En principio vamos a hablar, aquí siempre hablamos de casos y que generalmente tienen que ver con muertes violentas y en muchos casos se cuestionan en las distintas causas judiciales algunas cuestiones que tienen que ver con las pericias y demás. Vamos a hablar hoy de ese tema para entender de qué se trata, ¿no? Este tipo de pericia y que tiene que ver más que nada con las autopsias. Vamos a hablar con el doctor Mario Viñolo, que es médico forense y psiquiatra, para entender cuáles son las cuestiones que hay que tener en cuenta para poder comprender las decisiones judiciales, sobre todo en las causas tan sensibles como cuando ocurre la muerte de una persona. Y esto obviamente vinculado a la reacción de la familia, porque esa familia necesita una respuesta, una explicación, y a veces obviamente no se entiende porque, bueno, hay distintas cuestiones que rodean a la muerte de una persona y que en la autopsia se pueden determinar. Entonces, para que las personas puedan comprender cómo se determinan estos hechos, cuando a veces no hay una causa clara de muerte o muy concreta. Pero bueno, vamos a hablar con el doctor Viñolo, que es un especialista en el tema y que bueno, nos va a dar distintas pautas, ¿no? Buen día, doctor Viñolo. Buen día, Alejandra, ¿cómo estás? Buen día a vos y a toda la audiencia. Muy bien, muchas gracias por esta comunicación con Se Presume Culpable. Eh, Creo que su palabra va a ser esclarecedora en este caso, porque bueno, nosotros acá tratamos muchos temas que están vinculados a causas, obviamente, y a causas judiciales, y que obviamente involucran a distintas personas, y cuando hay una muerte en un hecho violento, a veces es difícil, ¿no? Pero ¿cuáles son, en principio, bueno, la actividad del médico forense no solo se reduce a la autopsia, vamos a aclarar eso en principio, ¿no? ¿De qué se trata esta actividad? Bueno, como vos bien decís, es una actividad muy importante y depende de donde uno la desarrolle. Yo estoy en una circunscripción donde por muchos años fui el único médico forense y psiquiatra forense, tengo alrededor de 300.000 habitantes en la circunscripción. Entonces yo tengo la posibilidad de ir a la escena del crimen, realizar la autopsia y muchas veces incluso hasta hacer las pericias psiquiátricas de los supuestos agresores. Ujú. Hoy trabajamos con policía científica, entonces en los casos más resonantes sigo yendo y en otros no. Y a diferencia de que yo trabajé en policía científica en Córdoba, yo iba, levantaba un cadáver, lo dejaba en la morgue y después no sabía más nada. Hoy acá uno hasta sigue el caso. Y con esto del sistema penal acusatorio, que acá lo tenemos desde el año 92, pero en Santa Fe se está imponiendo ahora, en Rosario, y en muchos países de Latinoamérica donde yo visité para dar clases y conferencias a los peritos de cómo declarar en el sistema penal acusatorio. Ujú. Porque en el sistema penal acusatorio el perito tiene que sentarse frente a los jueces, frente al defensor, frente al fiscal y delante del supuesto victimario explicar. Y a veces hay gente que no está preparada, no que no esté preparada científicamente, sino psicológicamente para sentarse a hacer eso. Y yo siempre digo que hay que tener dos premisas. Primero, que si voy a decir la verdad no tengo por qué ponerme nervioso. Y segundo, que el que me pregunta supuestamente sabe menos que yo, por más que ahora googleen y todo, pero Claro. bueno, uno es el que tiene que aclarar. Y que si bien los jueces son los guerreros, las armas se las damos los peritos, ya seamos médicos o lo que fuéramos. Ujú. Entonces de nosotros depende si le damos una gomera o una bazuca, y después hay que ver cómo la usan, porque a veces le damos buenas herramientas y tampoco la usan, ¿no? Claro. Pero es importante eso, el perito tiene que estar preparado científicamente, moralmente y humanamente,
y bueno, y psicológicamente también. Ujú. Y yo siempre tengo Sí. una tríada y doy clases y lo digo, la observación es la madre de la investigación. Yo llego a una escena de crimen o tengo un cadáver enfrente y lo primero que tengo que hacer es observar, tomarme todo el tiempo del mundo. Ujú. Después, razonar. Y después, en caso que fui a la escena del crimen, cuando vuelvo a la morgue, ahí empiezo a generar hipótesis, relacionando el cadáver con lo que vi en la escena del crimen. Muchas veces volviéndome a la escena del crimen, porque en el cadáver descubro cosas que digo, ¿de dónde se generó esto? Y me Ujú. vuelvo. Y créeme que ese trípode muchas veces te cierra el caso por sí solo, más si uno tiene un móvil del hecho, ¿no? Claro. Y trabajamos Sí. codo a codo con los fiscales. Bien, usted mencionaba el tema de la escena del crimen y a mí me parece un punto muy importante para tener en cuenta porque en muchos casos sucede, apunto a la preservación de la escena del crimen, ¿no? En muchos casos sucede que cuando hay un hecho violento que genera conmoción social o indignación, como son, bueno, a casos de abuso o también homicidios, hechos, estamos hablando en todos estos casos generalmente hechos violentos, muchas veces ocurre que la gente se indigna y se agolpa en la escena del crimen y a veces, bueno, o rompe o quema o destruye. Por ejemplo, en el caso de una violación, van y prenden fuego la casa del supuesto violador, tratando de hacer una justicia por mano propia, ¿no? Esto es sumamente importante destacar que preservar ese lugar es mucho más importante que hacer justicia por mano propia, porque ahí al intervenir en esa escena del crimen se está destruyendo prueba tal vez muy concreta para involucrar o para acusar a la persona, a los autores del hecho en sí, ¿no? Exacto, muy cierto lo que vos decías. Hay la preservación de la escena del crimen, por eso yo siempre digo, el primero que llega, el policía que llega, tiene que hacer una sola cosa, no hacer nada ni dejar que nadie haga. Ujú. Entonces, eh, la escena del crimen debe ser conservada, preservada hasta que llegue el equipo. Y después cuando llegue el equipo, lo primero que hay que hacer es una buena fijación de la escena del crimen, o sea, fijación a través de planimetría, fotografía, porque después, más de una vez nos surgen dudas. Yo me voy a la computadora y empiezo a agrandar y a achicar fotos que fueron fijadas en ese momento. Ya no se puede discutir eso ni desvirtuar. La fijación, incluso con filmación, es lo principal. Lo que pasa es que hay escenas del crimen que por ignorancia, por, porque hay un brote agresivo del entorno por lo aberrante del hecho, y otras escenas del crimen que son destruidas adrede, incluso por los mismos funcionarios judiciales, con algún propósito no tan santo, ¿no es cierto? Claro, desviar la Eh, investigación o desviar la investigación. entorpecer. Entonces, lo que uno no aprovecha en el momento, después, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Entonces, tenemos que aprovechar todo en el momento. Y Ujú. como vos bien decís, destruir una escena del crimen es, así sea por una pasión desenfrenada de los que quieren quemar y todo eso, que muchas veces hay un fogoneo nomás y toda esa gente está queriendo hacer justicia de algo que ni sabe qué pasó, eso no corresponde. Es cierto que hay indignación, es cierto que hay bronca, pero estamos favoreciendo muchas veces al mismo victimario, ¿no? Ujú. El trabajo del forense entiendo que es crucial en estos hechos, ¿no? Para determinar la responsabilidad o no de alguna persona sospechada de haber cometido algún delito. ¿Puede haber algún error en el dictamen de un forense? Sí, sin lugar a dudas somos seres humanos que debemos estudiar, como vos bien decías, un forense no es como se creía antes una rata de morgue, que era un gordo, bueno, yo soy gordo, pero que está ahí comiendo un sándwich en una morgue y haciendo una autopsia con un cuchillo, no. El forense es una persona que tiene que interpretar, tenemos que hacer exámenes de abusos sexuales, yo hago a diario, y tenemos que hacer exámenes de escena del crimen, correlacionar, como yo te decía, Ujú. tenemos que ayudar a interpretar informes balísticos, diferentes informes. Es un trabajo muy multidisciplinario y que también ha exigido que los forenses de ahora no sean como antes. Antes
un médico de la ciudad o de la región se presentaba a un concurso, lo elegían porque era amigo de un juez, o lo elegían, y era alguien que tenía un puesto, era para tener un puesto público. Hoy un médico forense casi que debe tener exclusividad en esto, porque debe estudiar. Yo tengo un montón de libros, algunos más leídos, otros menos leídos, pero sé dónde tengo que buscar, y bueno, y con las redes sociales también. Pero uno tiene que aplicar el intelecto y aplicar el razonamiento. Es todo razonamiento y observación. Algo que por ahí es insignificante termina siendo una prueba o un indicio preponderante a la hora de investigar. Entonces, pero como seres humanos que somos, podemos equivocarnos y de hecho nos equivocamos. Lo que sí, si nos equivocamos, que sea con fundamento científico y no equivocarnos por caprichos o por prejuicios, porque un funcionario judicial, que el funcionario es el juez y hasta el último perito, que sea prejuicioso y que de entrada se le pone una hipótesis y no la confronta con otra, dice, ah, no, esto fue así, está cometiendo un error, cometiendo una mala praxis, y entonces eso sí es malo. Si el error fue por un error de razonamiento o porque hubo cosas que inducían a un error y no fueron, eh, eh, bueno, por ahí hubo cosas que inducían al error, pero uno tiene que agotar todo el intelecto, toda la observación, todo el razonamiento y toda la correlación de lo que uno ve. Yo he visto una vez un accidente de tránsito donde muere una pareja y cuando yo hago la autopsia la mujer tenía un montón de puñaladas y me fui 100 kilómetros a ver dónde estaba el auto, a ver si esas puñaladas podrían ser chapas del auto que se le habían clavado y no eran puñaladas. Se investigó y este hombre que venía manejando la había matado, iba a descartarla y tuvieron el accidente. Si uno no investiga eso, quedaba como un accidente común, porque habían muerto los dos. Pero esas puñaladas lograron identificar que esta persona la habían apuñalado porque era testigo de otro delito mucho más grave. Entonces, es interesante, y yo siempre digo, para ser forense o para ser perito en cualquier disciplina, yo soy especialista en criminología y criminalística y en toxicología también, porque soy un apasionado de esto y toda mi vida la dediqué a hacer especialidad relacionada con la medicina forense. Y fui médico rural muchos años, porque me toca intervenir en casos de mala praxis, y ahí también el razonamiento en haber hecho parto, hecho pediatría, te ayuda. Y por supuesto uno tiene que valerse de la bibliografía y también, como digo yo siempre, lo importante no siempre es saber, sino tener el número de teléfono del que sabe. Si yo tengo un caso relacionado con anestesia, voy a llamar al mejor anestesista que conozca para que me diga, che, ¿cómo es esto? ¿Cómo es el otro? O dame un libro de esto. ¿Me explico? Claro. Entonces, yo tengo que darle la interpretación médico-legal para que el juez pueda entenderlo, el fiscal pueda entenderlo, pero no puedo venderle pescado podrido ni nada. Yo tengo que darle algo con sustento científico. Y entonces, lo bueno es eso. Y ese dicho yo lo digo siempre, que lo importante no es saber, sino tener el número de teléfono del que sabe, es muy útil, pero por supuesto que yo después tengo que saber interpretar, razonar y darle el marco médico-legal que es el que va a llevar a que se haga justicia en el mejor de los casos. Claro. Doctor, imagino que, bueno, o no sé, le pregunto si en algunos casos tiene que por ahí tener contacto con familiares de víctimas para explicarle la causa de muerte, y, no sé, imagino por ahí en los casos de suicidio, por ejemplo, si es necesario que el médico forense dé algún tipo de explicación. Digo porque ha habido casos aquí en Rosario y a veces, bueno, las personas que pierden un ser querido, a veces en estas circunstancias que se quitan la vida o por algún hecho accidental, necesitan encontrar un culpable. Y a veces la autopsia revela que no hay terceros en esa muerte. ¿Cómo aborda esa temática? Mira, muy buena la pregunta. Vos sabés que las tres causas principales de muerte violenta son suicidio, homicidio y accidente. El homicidio es algo que, bueno, uno puede presuponer, salvo que hay homicidios accidentales, hoy pasa de todo, pero en los suicidios y en los accidentes, la familia
está con una angustia, bueno, cualquiera que tiene un homicidio también, pero los homicidios en gran parte se dan entre personas donde es más posible que que sufran un homicidio que otras, aunque a veces no es así. Pero en los suicidios, en los accidentes que son muertes inesperadas, eh, esa familia tiene una angustia, tiene una desesperación, busca una explicación. Y vos tenés dos opciones, salir y decirles. Y la otra opción es salir por la puerta de atrás y no decirles nada y que retiren el informe en la fiscalía. Yo, acá que estoy en un lugar donde uno tiene más contacto con la gente, tengo por costumbre salir y decirlo y enfrentar a la gente. Y créeme que en el 80% de los casos, esa explicación ya lees el duelo de esa madre, de ese padre, de esa hermana en el rostro. Por ejemplo, en un accidente de tránsito donde el cadáver se carboniza, Claro. no es lo mismo salir y decirle a la madre, sí, su hijo se golpeó, pero después murió quemado, que decirle, murió en el accidente y después se quemó. Ujú, Esa madre, si no está toda la vida soñando con su hijo luchando contra la llama, ujú. el solo hecho de decirle que se quemó cuando ya estaba muerto, le estás ayudando a elaborar un duelo más sano. Claro. Otra cosa, también la gente a veces no acepta que la muerte haya sido suicida Ujú, o haya sido por un accidente. Siempre todos buscamos un tercer culpable, es muy ujú. común que se busque un tercer culpable. Entonces el ir y aclararle, no, esto fue así. Yo he tenido muchos casos, dice, doctor, mi hijo no se podría haber Ujú, suicidado, seguro que lo mataron. Todo. Bueno, uno le dice, vamos a hacer todos los estudios, porque en ese momento, en caliente, tampoco están a veces preparados para razonar. claro. Pero después los recibimos en nuestra oficina y les explicamos, mira, se suicidó por tal, tal, tal y tal cosa. Ujú, Se está investigando, la fiscalía lo está investigando, pero explicarle, ayudarle a explicar, porque la gente necesita un justificativo de por qué pasó, más allá que eso no le va a devolver la vida de no, por nadie. supuesto. Yo tuve una vez que intervenir en un caso donde un chico alcoholizado y drogado mató eh, a tres chicas, a tres hijos de una familia y a la madre. Y el más chiquito, que tenía 1 año y algo, se escondió bajo la cama. Ese padre y ese hijo, y lo mató porque estaba drogado y porque era era un chico con una personalidad psicopática y todo, pero, y porque se vio sorprendido cuando iba a robar y lo primero que hizo fue eso. Y era un menor de edad, pero este padre hizo marcha de silencio durante años con su hijito en brazos, buscando a los culpables de la muerte de su familia, pensando que había una mafia atrás, porque él había trabajado en un campo y todo. O sea, hay una condición natural de que vos decís, no puedo perder toda la familia por un idiota Ujú, drogado que me los mató. Entonces vos necesitas justificar esa falta, murieron por causa de algo más importante. ¿Me sí, explico? sí, sí. Nadie te devuelve a nadie, Ujú, pero a veces elaboramos todos esos mecanismos que no son ni de defensa, porque lo único que hacen es conservar la angustia, ujú. pero es decir, se justifica un poco más porque los mataron porque nosotros quisimos hacer justicia. Bueno, son cosas diferentes, pero como vos bien me preguntabas, el hecho de enfrentar a la familia y explicarles, y la explicación que le podemos dar nosotros, que antes que todo, más allá de lo científico, debe ser humana, Ujú. eso es importantísimo. Desde el punto de vista moral y humano, para mí es importantísimo. Y de hecho lo hago todas las veces que puedo. Sí, qué bueno. Bueno, en otro plano, vinculado a los casos de violencia institucional, que es cuando intervienen fuerzas de seguridad, eh, hay distintos protocolos. Se aplican como en qué casos particulares o, por ejemplo, también los casos de violencia de género, que hay distintos protocolos. Se aplican en todos los casos para poder determinar fehacientemente si se trató de algún tipo de violencia específica y cuáles son esos protocolos. Sí, existen protocolos diferentes según el lugar donde nos desenvolvamos, pero principalmente hay que usar
Para empezar, el método científico, observación, razonamiento y formulación de hipótesis. Pero cuando es una descripción de lesiones, ya sea por violencia de género, por violencia institucional, uno tiene que observar completamente a la persona, ver la calidad y la antigüedad de todas las lesiones que puede tener. Porque no es lo mismo lesiones que son todas recientes, cuando veo lesiones de diferente tiempo de evolución, o veo lesiones en caso de sospecha, puedo hacer un escaneado radiológico, sobre todo en niños, un niño que viene golpeado, le hago un escaneado y por ahí veo que tiene fracturas antiguas que pasaron desapercibidas. Entonces, todo eso hay que tratar de investigarlo en el tiempo. También descartar falsas denuncias, porque así como la violencia de género está a la orden del día porque existe y muchísima, también existen en un porcentaje mínimo, pero existen, pero que son graves y deben ser investigados, las falsas denuncias. Y esas falsas denuncias también porque ahí la víctima se invierte, o hay dos víctimas. Y entonces eso tenemos que degranarlo bien, eh, conscientemente para no, porque es muy feo que haya un culpable suelto, pero también es feo que haya un inocente preso. Y pasa también con los abusos sexuales ahora con los niños trofeos. Muchas veces niños con padres separados por ahí los licitan con regalos y si no con denuncias que mi marido lo abusó o que el novio de mi señora lo abusó, y cuando es cierto debe investigarse y caer todo el peso de la ley, pero cuando no es cierto están sometiendo por una lucha intestina entre ellos a un montón de vejámenes a esos niños. Y desgraciadamente pasa, no es la mayoría de los casos, pero hay un porcentaje mínimo que ocurre eso y cada vez más. Entonces, hay protocolos para todas estas cosas, pero por supuesto que hay que aplicarlo, pero siempre teniendo en cuenta el sentido común. Y no es un examen de, a ver, desvestite, sacate la ropa. No, uno primero tiene que tener una charla con esa persona, analizar el contexto emocional, ver la veracidad o tratar de definir la veracidad de sus dichos y correlacionar sus dichos con las lesiones que eventualmente uno va a encontrar. Y por ahí puede no encontrar lesiones y ve que el daño psicológico es importantísimo. O me dice, me golpeó en la cabeza, y en la cabeza uno no ve nada, pero hay maniobras para ver si hay dolor o para no. Y entonces uno tiene que mencionarlo. Manifiesta dolor, lo cual es factible. Entonces uno tiene que entregarle al juez una herramienta importante, o al fiscal, en el caso nuestro. Pero, pero sí, tiene que aplicarse todos los protocolos y el sentido común. Otro dato, otro tema que se habla mucho en los medios también cuando ocurre algún homicidio o alguna muerte, es el tema de la data de muerte. Y es un tema complejo, me parece, ¿no? Porque eso ubica al homicida en el momento y el lugar, en una hora determinada, si coincide con esa data de muerte, se puede responsabilizar o no a la persona sospechada. Y a veces hay controversias, ¿no? Porque la data de muerte es realmente concreta, específica, sin duda se puede, porque hay un rango, ¿no?, de data de muerte, se puede decir desde esta hora a esta hora, y a lo mejor la persona que está sospechada estuvo en otro lugar, o la data de muerte varía. ¿Cómo se maneja eso? Sí, es un dato muy importante. Estás haciendo preguntas muy, muy, muy importantes, porque realmente la data de muerte equívoca puede sacar o introducir en la escena del crimen a alguien que tiene o que no tiene que ver. Pero la data de muerte existen fenómenos post-mortem como que nos van a ayudar a eso. Porque, por ejemplo, hay fenómenos inmediatos para el cronotanatodiagnóstico. Cronotanatodiagnóstico es tiempo de data de muerte. Y están los fenómenos cadavéricos inmediatos, como las livideces cadavéricas, que son manchas que se hacen cuando los glóbulos salen del cuerpo, de la sangre. La rigidez cadavérica, que es cuando el cadáver, a expensa de sus flexores, viste que a veces le atan la ola.
el maxilar o le ponen Claro. moneda en los ojos para que la rigidez no lo desvirtúe después. Ujú, Están la pérdida de humedad y la pérdida de temperatura, que son fenómenos cadavéricos inmediatos. Esos ujú, fenómenos cadavéricos inmediatos nos van a servir para, para ver la data de muerte en las primeras 24 horas, 36 horas. ujú. Después ya empieza a ver fenómenos mediatos, como la mancha verde abdominal, cuando ya se empieza a producir putrefacción en la zona del ciego, del apéndice, se pone verde, la circulación póstuma, después las flictenas, primero el edema también, que se pone todo como un enfisema en las partes grasas, en el cuello, en la pelvis, y esto también son indicativos de que lleva 36, 72 horas, y todas estas cosas se tienen que ir correlacionando, no es que una sola cosa nos va a servir, hay que correlacionar todo. Y después viene la flora cadavérica, que ahí también tenemos que valernos de la entomología, los que estudian, porque hay eh, diferentes especies que van alimentándose con el cadáver y otras que se van alimentando con las especies que se alimentan del cadáver. Entonces cada cuadrilla que va llegando nos puede indicar un tiempo de muerte ya hasta meses. Ujú. Lo que sí también va a depender del clima, del lugar donde estemos, de si están en un lugar cerrado o abierto. Entonces hay un montón de cosas que hay que relacionar. Por eso en estos fenómenos cadavéricos mediatos, que no son los inmediatos, Ujú. ya hay un margen de error más importante. Que Claro. todo tiene que ser relacionado con la investigación y el estudio de todo el hecho. Entonces se tiene que trabajar codo a codo con fiscalía, con policía científica, pero en los fenómenos cadavéricos inmediatos sí se puede diagnosticar la data de muerte cuando tenemos un cadáver reciente y es importante, tiene un rango, por supuesto, de a veces 1 o 2 horas, pero sí, si hay un sospechoso se lo puede introducir en la escena del crimen con estos datos tan importantes. A veces hay intereses y entonces los peritos debaten, hacen valer más una cosa que la otra, pero vos podés sacarlo de la escena del crimen por minutos o 1 hora, pero no puede ir mucho más lejos de eso. Ujú. Bien, bueno, en otro plano, ¿no? Las muertes violentas. ¿Hay signos específicos para determinar una muerte violenta, ya sea, bueno, distintos tipos de lesiones, ya sea homicidio o accidental o suicidio también? ¿Hay características, lesiones características para determinar que fue cada uno de esas tres formas de muerte violenta? Y en general sí, pero también hay que relacionar siempre con un móvil. Mm, Por ejemplo, si hay un suicidio, tratar de hacer lo que se llama una autopsia psicológica, que es el entorno de los últimos tiempos de la víctima, para ver si había cuadros depresivos, si había ideas suicidas. Siempre lo analizamos en pasado. Uy, a mí me parecía que estaba mal, yo lo notaba triste. Si lo analizáramos en presente y decimos, che, mi amigo está mal, está triste, por ahí le prestás el oído y le salva la vida. No es para culparnos tampoco, pero vivimos tan ensimismados y en una vorágine que a veces pasan desapercibidas estas ujú. cosas. Y yo investigo suicidios hace 35 años y ha ido cambiando la modalidad. Antes un suicidio tenía una elaboración más rápida. Hoy en jóvenes hay jóvenes que se suicidan por un evento que pasó en el mismo día y muchas veces bajo efecto de droga. La mayoría de los suicidios en jóvenes de menos de 25 años, nosotros le hacemos un test rápido de cocaína y marihuana y al momento del suicidio en orina tenían cocaína o marihuana, o sea que la habían consumido en las últimas horas. Y esto influye en la cantidad de suicidios en jóvenes. Ahora, hay elementos, por ejemplo, un degüello suicida, que a muchos dicen cómo va a diferir de un homicida. Ujú. Hay gente que aunque no lo crea se degüella, Sí, pero un degüello suicida, vamos a ver que es de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro, porque es lo más lógico. claro. Yo agarro
esto es una tijera o un cuchillo y me voy a suicidar así. Y va a haber retomas, porque la persona que se suicida va titubeando. Claro, no lo va a hacer. El degüello homicida es de abajo hacia arriba, porque se supone que, y de afuera de adentro hacia afuera, y va a ser algo liso, sin retoma, porque va a ser algo en un solo acto. Sí. Entonces, yo veo un degüello y ya voy a tener una aproximación si fue suicida o homicida. En las ahorcaduras vamos a ver si hay signo de defensa, si hay golpe, si hay piel bajo las uñas, que la podemos identificar con el presunto homicida, ver la forma del nudo, ver cuán apretado está el nudo, siempre descartar que no haya una muerte anterior y la horcadura sea después simulada para ocultar otra causa de muerte. Entonces tenemos que ver un montón de cosas, ver las livideces, esas livideces que yo te decía que se forman en las manchas después de la muerte, van a estar siempre en la zona de declive. Si una persona está en decúbito dorsal, van a estar en el dorso. Si está en decúbito ventral, en el vientre. Y en los ahorcados, generalmente las livideces son en pantalón, o sea, en las piernas van a estar moradas. Y en ese caso, si yo veo una cosa que no me coincide, y las livideces están dorsales y el tipo está ahorcado, es un indicativo de que puede haber sido colgado después de que estaba muerto en el suelo, ¿cierto? Hay que hacer valer un juego de cosas, pero sí, siempre hay que identificar y tratar de definir una cosa o la otra. Hay casos confusos, no son todos, pero también hay que ver el entorno, porque también si es una persona que trabajaba en un grupo delictivo y aparece ahorcada, amerita mayor importancia porque por ahí esa persona estaba ocultando algo, pero una ahorcadura suicida de un homicida, la mayoría de las veces es fácil de diagnosticar, ¿no? De diferenciar. Claro. Doctor, hablábamos antes de los protocolos. Acá en Santa Fe suele aplicarse en los casos de violencia institucional el protocolo Kramer. ¿Usted lo conoce? Sí, lo conozco y es un ¿Tiene alguna protocolo opinión muy sobre eso? ideologizado. Ajá. Entonces, lo respeto, pero hay protocolos más multidisciplinarios, multiaxiales. El protocolo Kramer es un protocolo que se hizo. Además, yo tuve un caso en el cual intervine en un juicio en Rosario y la autora de ese protocolo era perito de parte de una de las partes y yo de otra, y era diferente el enfoque. Lo mío era, creo yo, y sin ánimo de crítica, más objetivo, y el protocolo va siempre dirigido hacia una, con el mayor de los respetos, ¿no? Pero hacia una Ideologización. ideologización. Es más, en ese mismo juicio fue cuestionada la autora del protocolo por inducir respuestas que no se condecían con la verdad. Fue cuestionada por el tribunal, por la Cámara. Entonces, es un protocolo que puede ser bien usado, tiene fundamentos, pero tiene que usarlo. Lo bueno que lo use gente que no tiene ideologización. Claro. Me estoy traduciendo. Sí. Ideologización. Una palabra difícil. Sí, pero yo soy bueno para las palabras difíciles. Pero Claro. Ideologización. Entonces, cuando los protocolos deben ser amplios y deben tener opciones más amplias para un lado y para el otro. Pero sí, no está, es mejor usar un protocolo que no usar nada, ¿no? Claro. Bueno, doctor, la verdad que un placer hablar con usted. Le agradezco muchísimo estos momentos con Se presume culpable. Y bueno, lo que percibo y me gratifica, digamos, me gusta su humanidad, ¿no? Su sentido, su sensibilidad al tratar todos estos temas que son obviamente muy, muy difíciles y bueno, la cercanía veo que tiene con la parte humana de su trabajo cotidiano.
Bueno, muchas gracias. Y yo creo que lo humano está por encima de todo, sobre todo en la medicina. Ujú. Y la medicina forense es una parte de la medicina. Yo doy clases a veces de relación médico-paciente y todo eso, y le digo, podés ser el mejor paciente, el mejor médico, pero si no sos un buen ser humano, no vas a ser ni un buen médico, ni un buen abogado, ni un buen ingeniero. Lo humano está por encima de todo. Hay que ser, y más nosotros que nos toca vivir con el dolor, con la muerte. Tenemos que pensar que un paciente nos deposita su vida y su salud. Ujú. Entonces, así no sea el mejor médico, una palabra sanadora. Yo fui médico rural, como te decía, Sí, y créeme que no era el mejor científico como médico, pero hacía parto, hacía pediatría, hice cirugías menores en un consultorio que hoy no la hacen con todas las técnicas, y lo hacía por necesidad de la gente, y la mayoría de veces gratis, pero esa satisfacción al recordar que por ahí salvaste una vida o ayudaste a una persona a estar bien, vale más que todo lo que puedas ganar. Por supuesto que uno trabaja para vivir y si gana más es mejor y no todos podemos ser tan altruistas, pero, pero uno, al tener ese humanismo que yo creo que debemos tener, es un regalo para uno mismo. Para mí vale mucho más. La mañana, a las 5 de la mañana, fui a buscar a mi hija a la terminal de ómnibus que venía de Buenos Aires y había dos remiseros que vos le ves la pinta en la calle y decís, me escondo. Y uno de los remiseros, ¡hey, Tordo! ¿Cómo anda? Y ese saludo, vos decís, vale más que, a uno lo conocía de la cárcel y al otro lo conocía de remisero de muchos años. claro. Pero vos ves que es un saludo mucho más sincero que te puede dar a veces un político o alguien, Sí, seguro. porque esto, y le digo a mi hija, esos son regalos de la vida. Ujú. Y vos sabés que justo que en el ómnibus venía Matías Ale, porque Ah, venía a hacer una actuación acá y me dice uno de los chicos esto, doctor, no sé si sacame una foto con Matías Leo o con vos. Le digo, sacátela con él que va a valer más, le digo, para la gente. Pero esas cosas son, yo creo que hay que trabajar con humanismo y en el periodismo, bueno, ni que hablar, ¿no? también, por Y supuesto. veo que vos lo tenés y, bueno, yo soy un apasionado de esto y vivo de que me levanto hasta que me acuesto para tratar de llegar a la verdad. Y me debo haber equivocado muchas veces, incluso Bueno, pero en una o dos el oportunidades. que hace se equivoca, ¿no? El que tiene, eso, como decían, el que tiene boca se equivoca, el que hace se equivoca. Pero una o dos veces en juicios, Mm, cuando me daban algún fundamento en contrario de lo que yo estaba diciendo, me disculpaba y digo, sí, es posible que yo me haya equivocado. claro. Y entonces me dan la posibilidad de reformular una hipótesis y lo hago ahí, adelante de todo, del acusado y del acusador. Claro. Y créanme que eso a uno no lo desprestigia, le da No, respeto. al contrario, por supuesto. Ujú. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Un placer haber conversado con usted esta mañana. No, gracias a vos y a tu disposición para cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Hasta otro momento. Hasta luego. Pasaba el doctor Mario Viñolo, médico forense, psiquiatra.